Hola, mi nombre es Laura Daniela Cedeño y haré un análisis de los casos 11 y 12 desde el Derecho Penal Especial. En el caso número 11 encontramos que Daniela, de 17 años, está enamorada de Juan Daniel y ésta le escribe al WhatsApp insistentemente para que salgan y se conozcan. Daniela accede y en la cita le dice a Daniela que tenga relaciones sexuales. Daniela le dice que no porque ella quiere llegar virgen al matrimonio con el fin de obtener sus deseos sexuales y complacer su apetito sexual. Juan Daniel le promete a Daniela que él se va a casar con ella si tienen relaciones sexuales. Daniela se entusiasma y accede. Daniel nunca se casa con Daniela. En lo personal considero que sí hay un delito, ya que Daniel recurre a la violencia en cuanto a que hizo uso de la coacción y opresión psicológica con el fin de obtener sus deseos sexuales y complacer su apetito sexual. Porque si no fuese por esa coacción psicológica, Daniela no hubiese aceptado la propuesta de Daniel, ya que el deseo de Daniela primeramente era llegar virgen al matrimonio, y este lo prometió. Si fuese la fiscalía, imputaría el delito de acto sexual violento establecido en el artículo 206, que establece que el que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Basándonos también en el artículo 212A, que establece que para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores se entenderá por violencia el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, como el acusado por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Iniciando hacer un análisis de la estructura dogmática de este delito, encontramos la categoría dogmática de la tipicidad, que está establecida en el artículo 10 del Código Penal colombiano, donde podemos evaluar si la conducta se ajusta a los presupuestos establecidos como delito en el Código, y la descripción de los comportamientos considerados delito y que son socialmente reprochables. En este caso encontramos que el delito sí se encuentra tipificado dentro del Código Penal colombiano. Esta categoría desprende tres elementos esenciales, iniciando con el elemento objetivo, que abarca el lado externo de la conducta y está integrado por el sujeto activo indeterminado, que es Daniel, y el sujeto pasivo, que es sobre quien recae la conducta, que es Daniel. Y finalmente encontramos que la conducta, si bien podemos saber que las conductas pueden ser por acción o omisión, en este caso en concreto encontramos que esta conducta es por acción, puesto que es el acto voluntario de hacer o ejercer conscientemente la obtención de un resultado típico. También podemos analizar que el delito en cuestión contiene en su estructura gramatical un verbo rector, que es realice, haciendo esta referencia al verbo del cual enmarca la conducta típica. Continuando con el elemento subjetivo, encontramos el dolo y la culpa, en el que encontramos que tal conducta fue en título de dolo directo, puesto que Daniel conocía los hechos constitutivos de la infracción penal y quiso aún así su realización, cumpliendo a su vez con los elementos cognitivos, que es el conocimiento básico del tipo penal, y el elemento volitivo, que implica la intención de la realización del tipo penal. En segundo lugar, encontramos la categoría dogmática de la antijuridicidad, que requiere que se lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado, que en este caso es la libertad, la integridad y la formación sexual, enmarcando tal delito con totalidad en la antijuridicidad material, puesto que hay una afectación al bien jurídicamente tutelado, y en la antijuridicidad formal, ya que la conducta es contraria a la norma penal. Finalmente debemos analizar la culpabilidad como última categoría dogmática, que tiene como elemento el juicio de reproche sobre la conducta del actor, que a su vez permite imponer una sanción penal a la acción típica y antijurídica cometida. El juicio de reproche posibilita al administrador de justicia reprochar el comportamiento, es decir, si la persona tuvo el poder de obrar de otro modo, encontrando que Daniel sí tuvo la oportunidad de obrar de otro modo y no incurrir a la comisión del delito de acto sexual violento, por lo cual no se puede exonerar de culpabilidad, además de que encontramos que él tiene la capacidad de entender la ilicitud y de regular su comportamiento en conformidad con su comprensión. Por lo tanto, podemos evidenciar que tal delito no existe una causal de ausencia de responsabilidad, haciendo a Daniel imputable por el delito de acto sexual violento. Finalmente, en el caso número 12, en el que el padrastro de Daniela, quien tiene 48 años, la accede carnalmente desde que ella tiene 6 años. Ella le ruega y le suplica que no haga más esas cosas porque le duele demasiado y le arde demasiado su vagina. 10 años después, Daniela le confiesa a su madre lo sucedido, contándole toda la historia. Daniela le pide ayuda a su madre porque se siente demasiado mal.
esta hace caso omiso. Daniela se da cuenta que está embarazada y le insiste a su madre para que le ayude. Y la madre de Daniela toma una actitud agresiva con ella, juzgándola porque es una mentirosa. La trata demasiado mal y la echa de la casa. Daniela no aguanta más y al tener 8 meses de embarazo y de ser sacada de su casa a patadas, se suicidó. Lo que los médicos intentan salvar la vida que está por nacer y no logran su objetivo. En lo personal considero que sí hay delito, que sería el acceso carnal violento con agravante y la omisión de socorro, una por parte del padrastro y otra por parte de la madre. Si fuera la fiscalía, imputaría el delito de acceso carnal agravado que fue cometido por el padrastro en calidad de autor por los evidentes accesos carnales de manera violenta a lo largo de todos los años a Daniela. Este delito está establecido en el artículo 205, que establece que el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años, con unos agravantes del artículo 211, que establece que las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando encontramos el numeral cuarto, que establece que el que realice sobre persona de menor de 14 años, y el numeral quinto, que la conducta se realice sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallara integrada a la comunidad doméstica o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. Y numeral sexto, que es que se produjere embarazo. Iniciando con la estructura del delito, encontramos que la tipicidad, que está establecida en el artículo 10 del Código Penal colombiano. En este podemos evaluar si la conducta se ajusta a los presupuestos establecidos como delito en el Código y la descripción de los comportamientos considerados delito y que son socialmente reprochables. En este caso encontramos que el delito sí se encuentra tipificado dentro del Código Penal colombiano. Esta categoría desprende 3 elementos esenciales, iniciando con el elemento objetivo, que abarca el lado externo de la conducta y está integrado por el sujeto activo indeterminado, que es el padrastro, y el sujeto pasivo, que es sobre quien recae la conducta, que es Daniela. Finalmente, la conducta encontramos que si bien las conductas pueden ser por acción u omisión, en este caso en concreto encontramos que esta conducta es por acción, puesto que es el acto voluntario de hacer o ejercer conscientemente la obtención de un resultado típico. También podemos analizar que el delito en cuestión contiene en su estructura gramatical un verbo rector que realice, haciendo esta referencia al verbo del cual enmarca la conducta típica. Continuando con el elemento subjetivo, encontramos el dolo y la culpa, en el que encontramos que tal conducta fue en título de dolo directo, puesto que el padrastro conocía los hechos constitutivos de la infracción penal y quiso su realización, cumpliendo a su vez con los elementos cognitivos, que es el conocimiento básico del tipo penal, y el elemento volitivo, que implica la intención de la realización del tipo penal. En segundo lugar, encontramos la categoría dogmática de la antijuridicidad, que requiere que se lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado, que en este caso encontramos que es la libertad, la integridad y la formación sexual, enmarcando tal delito con totalidad en la antijuridicidad material, puesto que hay una afectación al bien jurídicamente tutelado, y en la antijuridicidad formal, ya que la conducta es contraria a la norma penal. Finalmente analizaremos la culpabilidad como última categoría dogmática, que tiene como elemento el juicio de reproche sobre la conducta del actor, que a su vez permite imponer una sanción penal a la acción típica y antijurídica cometida. El juicio de reproche posibilita al administrador de justicia reprochar el comportamiento, es decir, si la persona tuvo el poder de obrar de otro modo, encontrando que el acusado sí tuvo la oportunidad de obrar de otro modo y no incurrir a la comisión del delito, no pudiéndose exonerar de culpabilidad, además de que encontramos que él sí tiene capacidad de entender su ilicitud y regular su comportamiento en conformidad con su comprensión. Por lo tanto, encontramos que es evidente que tal delito no existe una causal de ausencia de responsabilidad, haciendo al padrastro imputable por el delito de acceso carnal violento agravado. Más sin embargo, en lo personal considero que el padrastro no debe responder
responder penalmente por el delito de homicidio, ya que pese que el hecho del abuso fue quien conllevó los diferentes sucesos, como el rechazo de la ayuda de la madre, que la corriera de la casa y finalmente el embarazo, sin dejar a un lado los múltiples trastornos que fueron causados por el abuso a lo largo de los años, que conllevaron la muerte de la menor. Sin embargo, el tipo de penal del homicidio no cumple con la conducta descrita, pese que la acción del que matare, que es su verbo rector, no fue ejecutado por el padrastro, y no cumpliendo con la categoría dogmática de la tipicidad, la antijuridicidad y finalmente la culpabilidad. La madre, por lo personal, tampoco debe responder por el delito de homicidio, pese a que ella tampoco cumple con la acción del tipo penal, que es el que matare a otro, por todos los argumentos antes expuestos, del mismo modo por el padrastro. Mas sin embargo, la madre sí debe responder penalmente por el delito de omisión de socorro, ya que Daniela recurrió a ella en 2 ocasiones, pese al desespero, la tristeza que sintió al haber sido abusado por todos estos años, y por el contrario, la madre hizo caso omiso a pesar de que la ayuda que le había pedido su hija, ni la auxilió a pesar de saber que su hija era mentalmente inestable en esos momentos. Este delito está tipificado en el Código Penal colombiano, en su artículo 131, omisión de socorro, que establece que el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Iniciando con la estructura dogmática de este delito, encontramos que la tipicidad está establecida en el artículo 10 del Código Penal colombiano, donde podemos evaluar si la conducta se ajusta a los presupuestos establecidos como delito en el Código y la descripción de los comportamientos considerados delitos y son socialmente reprochables. Esta categoría desprende 3 elementos esenciales, iniciando con el elemento objetivo, que abarca el lado externo de la conducta. Está integrado por el sujeto activo indeterminado, que es la madre, y el sujeto pasivo, que es sobre quien recae la conducta, que es Daniel. Y finalmente la conducta encontramos que si bien puede ser por acción o omisión, en este caso en concreto encontramos que es por omisión, puesto que la madre omitió prestarle ayuda a su hija. También podemos analizar que el delito en cuestión contiene en su estructura gramatical un verbo rector, que es omitir, haciendo esta referencia al verbo del cual enmarca la conducta típica. Continuando con el elemento subjetivo, encontramos el dolo y la culpa, en el que encontramos que tal conducta fue en título de culpa, puesto que el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debe haberlo previsto por ser predecible o habiéndolo previsto. En segundo lugar, encontramos que la categoría dogmática de la antijuridicidad requiere que se lesione, ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado. En este caso, que es la vida y la integridad personal, enmarcando tal delito con totalidad en la antijuridicidad material, puesto que hay una afectación al bien jurídicamente tutelado, y en la antijuridicidad formal, ya que la conducta es contraria a la norma penal. Finalmente debemos analizar la culpabilidad como última categoría dogmática, que tiene como elemento el juicio de reproche sobre la conducta del actor, que a su vez permite imponer una sanción penal a la acción típica y antijurídica cometida. El juicio de reproche posibilita al administrador de justicia reprochar el comportamiento, es decir, si la persona tuvo el poder de obrar de otro modo, encontrando que la acusada sí tuvo la oportunidad de obrar de otro modo y ayudar a su hija y no incurrir a la comisión del delito, no pudiéndose exonerar de culpabilidad. Además de que encontramos que ella tiene la capacidad de entender su ilicitud y regular su comportamiento en conformidad con su comprensión. Por lo tanto, podemos evidenciar que tal delito no existe una causal de ausencia de responsabilidad, haciendo a la madre culpable por el delito de omisión de socorro. Muchas gracias por su atención.